Bueno, pues vamos a recordar cómo se formulaban, en este caso, por donde nos quedamos al final del todo, ¿no? Que eran los ácidos. Nosotros sabemos que las terminaciones que tienen los ácidos pues van ahí en función de su estado de oxidación y van a ser perico, que era la más grande, ico, oso y hiposo, que era la más pequeña. Teniendo en cuenta que pues todos los elementos de la columna 17 tienen 4 estados de oxidación, que los de la columna 16 tienen 3, que los de la columna 15 tienen 2, los de la columna 14 también tienen 2, ¿no? Entonces, recordamos también que la estructura de un ácido es HXO y vamos a hacerlo con un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos el ácido nítrico, al tener la terminación ico y el ser un elemento que está en la columna 15, yo sé que el nitrógeno está actuando con un estado de oxidación de 5. El siguiente paso era ponerle oxígeno hasta que se me quedaban, los oxígenos que actúan con -2, hasta que se me quedaban 1 o 2 cargas negativas en todo este bloque de la molécula. Es decir, muchas veces decíamos, venga, pues siguiente número para el 5 es el 6, entre 2 cargas que está actuando, pues me hacen falta 3 oxígenos. En total ahora mismo tengo 5 cargas positivas del oxígeno y 3 por 2, 6 cargas negativas 5 cargas positivas del nitrógeno y 3 por 2, 6 cargas negativas del oxígeno, como si tuviese 5 menos 6, es decir, que tengo ahora mismo una carga negativa. ¿Cuántos hidrógenos voy a poner? Tantos como cargas negativas tenga, ¿vale? Entonces tenemos pues que va ahí un H. Entonces, ¿cómo será mi ácido nítrico? Pues mi ácido nítrico es HNO3, ¿vale? Eso por refrescar un poco cómo eran los ácidos o ácidos. Vamos a ver 5 elementos que tienen alguna excepción. Estos elementos que voy a nombrar ahora actúan como si fuesen orto. Lo que pasa es que la terminación orto está ya en desuso. Entonces, orto lo único que quiere decir es que nosotros le vamos a añadir un oxígeno más del que normalmente añadimos. ¿Y cuáles son esos elementos? Que me los tengo que saber porque además también me va a servir para las sales ácidas. Estos 5 elementos actúan como si fuesen orto, es decir, no se formulan como un ácido normal. Si a mí me ponen el ácido fosfórico, vamos a ver cómo se haría. El fósforo yo sé que está en la columna 15, por lo tanto, al ser la terminación ico, estaría actuando con 5. Y ahora yo le tendría que poner oxígeno hasta que me queden 1 o 2 cargas negativas. Pero como es uno de estos 5 elementos, no le pongo, de normal tendría que ponerle 5, siguiente número para el 6, pues entonces tendría que ponerle 3. Pues cuidado con este, porque no tengo que ponerle 3, tengo que ponerle un oxígeno más del que le tengo que poner al resto de los oxígenos. Es decir, le tendría que poner 4. Si yo ahora hago la cuenta, tengo 5 cargas positivas aquí y 4 por 2, 8 cargas negativas. 5 menos 8, menos 3. Así que, ¿cuántos hidrógenos voy a poner? Tantos como cargas negativas tengo aquí. 3. ¿Cómo va a ser el ácido fosfórico? Pues H3PO4. ¿Vale? Y me pasa lo mismo con el boro, con el silicio, con el antimonio, con los 5 elementos que tenemos aquí. Y con todas las terminaciones que tenga. Es decir, si yo ahora tengo el ácido fosforoso, yo tendría que, como tiene la terminación oso, el fósforo yo sé que está actuando con 3 como estado de oxidación. ¿Qué ocurre? Que yo le tengo que poner ahora oxígeno, es el siguiente paso. ¿Cuántos oxígenos? Pues 3, siguiente número par sería el 4, 4 entre 2, 2. De normal tendría que ponerle 2 oxígenos. Como estoy en uno de los elementos que es una excepción, no tengo que ponerle 2 oxígenos, sino que tengo que ponerle un oxígeno más, es decir, 3. ¿Cuántas cargas tengo ahora? Pues tengo, el fósforo tiene 3 cargas, 3 por 2, 6 cargas negativas tienen el oxígeno, por lo tanto 3 menos 6, menos 3. ¿Cuántos hidrógenos voy a poner? 3. ¿Cómo es el ácido fosforoso? H3PO3.
3. ¿De acuerdo? Y lo mismo nos pasa con cada uno de estos elementos. ¿De acuerdo? Vale, pues espero que os sirva. Nos vemos en otro vídeo.